Y bueno, vamos a hablar un poquito de diversidad sexual. Lo que les propongo es repasar algunos conceptos básicos eh, y después analizar dos casos clínicos con algunas preguntas de múltiple opción. Y bueno, estoy sola acá, así que si quieren hacer en algún momento preguntas, levantan la mano. No sé si podré ver los comentarios, pero bueno, si los voy a ir mirando, pero no cada tanto los voy a mirar. Eh, bueno, no sé si tienen alguna duda con la bibliografía para este tema. Si tienen, capaz que me lo pueden hacer saber ahora, No, no. ¿no? Está, bien. Bueno, siempre me pasan cosas acá con el pasaje de las... Esperen un poquito. Bien. Bueno, diversidad sexual, algunos conceptos básicos. Está. La diversidad sexual no es una única dimensión. Tenemos que tener bien claro todo lo que implica cuando hablamos de diversidad sexual. No es igual, hablar de diversidad sexual no es igual a hablar de personas trans, no es igual a hablar de orientación sexual, sino que las incluye. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de orientación sexual, hablamos de identidad de género, hablamos de expresión de género y hablamos de características sexuales. Son todas cosas distintas, pero todo eso eh, eh, es lo que constituye la diversidad sexual. Entonces, los objetivos de esta presentación es distinguir conceptos. Entonces tenemos que distinguir lo que es el sexo asignado al nacer, lo que es la identidad, lo que es la expresión de género, la orientación y las características sexuales. Tenemos que aprender a nombrar con precisión. Esperen un poquito. Los términos actuales sin confundir la identidad de género con la orientación sexual, que eso vemos con mucha frecuencia. O muchas veces no se confunde, pero se induce. Bueno, si esta persona tiene tal identidad, esta es su orientación. Y es un término, es una cosa que pasa con mucha frecuencia. Hay como una predisposición a asumir cosas que no necesariamente son. Y bueno, y evitar daños, ¿no? Porque en eso de asumir y de muchas veces podemos violentar a las personas que están en la consulta o que que asistimos. Entonces, la identidad, el nombre y los pronombres no se deducen, eso es bien importante que lo tengamos claro, no se deducen, no es lo que nos pareció, ni la idea que nos da la persona, eso se pregunta y bueno, y se respeta, una vez que se comunica, se respeta y se asume, pero hay que indagarlo, no se asume. Entonces, bueno, de esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Las características sexuales tienen que ver con lo biológico, con el cuerpo, con los genitales, con los rasgos sexuales secundarios, con el sexo asignado al nacer. ¿Ah? La identidad de género es la vivencia interna de género, es cómo se siente la persona, si se siente mujer, se siente varón, independientemente o no binario, o no siente ningún género, pero eso es independientemente de las características sexuales que tiene al nacer. ¿Sí? Independientemente de eso, puede tener una identidad, cualquiera de estas que estamos diciendo. Después, la expresión de género es cómo esa persona que se siente con un género se expresa. Esto depende mucho del contexto cultural, ¿no? Y de cada sociedad, de qué cosas se asignan al género femenino. Por ejemplo, si hay un lugar, una sociedad donde el género femenino necesariamente usa el pelo largo, bueno, en este caso una expresión de género podría ser usar el pelo largo, una expresión de género femenino. Pero eh, eso es cultural, en el lugar donde vive la persona. Y la orientación sexual o afectiva es quién le atrae. Y eso también es independiente de todas las anteriores, ¿verdad? Puede ser
romántico puede ser sexual y además romántica o emocional, pero no tiene por qué estar afectiva, no tiene por qué coincidir. O sea, puede tener solo atracción sexual o también atracción emocional, afectiva, y ahí depende si es por el mismo género, por los dos géneros, o por otros géneros, o ahí hay también las variaciones, y todas estas son independientes entre sí. Lo de la identidad de género, que es cómo se sienta, y la expresión de género, muchas veces no coincide porque muchas veces las personas se sienten de una manera, pero también entenderán ustedes que por miedo a la discriminación o por limitaciones en lo social, no hay una expresión acorde a la identidad. Entonces, eso es lo que muchas veces este, se puede expresar, puede haber un tiempo de latencia y a veces nunca ocurre y a veces no hay interés o a veces no están dadas las condiciones, pero es bien distinto. La identidad de género, las características sexuales, o sea, para el sexo biológico. Ahí hay una distorsión. Bueno, esto es de la guía que ustedes tienen como se corta un poco. Se ponen acá. A ver si lo hago con mi celular, porque estoy acá en facultad, el internet no es muy bueno. Capaz que con el celular es mejor. Bueno, volvimos. Si se sigue cortando mucho, avísenme porque me voy a ir a otro lugar. Estoy acá en facultad, me voy a ir al edificio central. Así Ahora que se escucha bien. ahora se escucha bien. Bien. Bueno, voy a ir a Alpargatas y si se sigue cortando me voy a ir al DEM. Creo que ahí hay mejor red. Esto le decía que es de la guía donde habla claramente del sexo, las características sexuales, el género, la sociabilización del género, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Y acá habla bueno, también de personas trans, personas cis, nombre social. Esto es para que lo puedan leer. Lo puse solo acá para que vean que en esa está bien explicado las diferencias. Y esto es, bueno, están como estas tres cosas, ¿no? El sexo biológico, que es el sexo al nacer, el sexo asignado al nacer tiene que ver con las gónadas, con caracteres sexuales secundarios. Y bueno, ahí tenemos varones o mujeres, pero también hay
hay algunas, algunas condiciones que no son ni varones ni mujeres, como intersexual. este, entonces, tenemos que considerar eso también, que a veces se presenta. Después tenemos la orientación sexual, que puede tener atracción sexual por varones o por mujeres, o por ambos. Y bueno, y ahí también tenemos una gama de posibilidades. Tenemos heterosexual, cuando tiene atracción por el género opuesto; gay, que es un hombre que le atraen los varones; pansexual, que es independiente; bisexual, que le atraen ambos géneros; heterosexual, y puede ser también lesbiana, que es las mujeres que le atraen mujeres. Y en cuanto a la expresión de género, también puede ser que puede tener una expresión femenino o masculino, pero puede tener también, no tener ninguna expresión clara de género. Y acá seguimos en lo mismo, son los mismos, más o menos, los mismos, lo mismo que veníamos hablando. Es como la explicación del esquema anterior. Y bueno, aclarar lo que ya habíamos dicho, que la orientación sexual puede ser solo tener una dimensión sexual o también tener una dimensión afectiva, y eso no siempre coincide, no tiene por qué ser. Entonces, cosas del lenguaje respetuoso: hablar de orientación sexual y no opción sexual, porque no es algo que se opte, o sí, pero es más correcto decir orientación. Hablar de persona trans, o mujer trans, o varón trans, y no decir, bueno, nació hombre, ahora es mujer. Esas cosas que muchas veces nos cuesta y decimos, y podemos generar molestias en las personas. Podemos, sin quererlo, violentarla a las personas que están en atención. Sexo asignado a nacer, también, es como se dice en forma correcta, usar el nombre y pronombre elegido. Por eso siempre lo tenemos que preguntar, lo tenemos que evaluar, y eso da mucha tranquilidad a las personas que han elegido un nombre, y se sienten mucho mejor, y eso contribuye a la mejor atención. Una, es como un mensaje de empatía que es necesario y que nos hace sentir mejor a quienes estamos en atención y a las personas en la consulta. Persona intersex o intersexual y no hermafrodita, como se dice muchas veces. Entonces, son como aspectos a tener en cuenta. Y después algunos mitos, ¿no? Ser trans dice algo sobre quién te atrae. Falso, ¿tá? Son dos cosas distintas. Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. La persona se puede identificar con el género igual al sexo asignado al nacer. Eso es, en ese caso, una persona cis. Y en el caso de ser una persona trans, tiene una identidad de género distinta, y eso no nos da ningún dato de por quién siente atracción. Así que, cuando vemos una persona trans, no podemos asumir que le atrae. No sabemos, esa persona puede ser homosexual, heterosexual, todo lo que dijimos. Bueno. Otro mito: bisexualidad es confusión. Y no, es una orientación también válida. Puede tener perfectamente atracción por más de un género, y eso no está en cuestionamiento. No binario solo es una moda. Bueno, en realidad, lo de moda es porque, bueno, a medida que vamos conociendo cosas, las vamos incorporando. Y nos parece que eso es nuevo. Y en realidad, quizás nunca antes nos detuvimos a indagar. Entonces, la realidad es eso, que hay múltiples formas históricas y actuales de vivir el género fuera de lo binario, y eso ha sido siempre, y no es una moda, es que capaz ahora lo sabemos y lo preguntamos más. Y bueno, intersex y trans son lo mismo, como ya dijimos,
Lo de intersex se refiere a las características biológicas y al sexo que trae la persona, y trans es la identidad de género. Entonces, este, no confundamos eso. Sé que estos son conceptos básicos, pero nos parecía importante tenerlos en cuenta. Ahora, entonces estas cosas, ¿no? Bueno, la diversidad sexual son como las ideas grandes. La diversidad sexual no es una única cosa, incluye cuerpo, género, expresión y orientación. No se puede inducir identidad y orientación o pronombres por apariencia. No podemos verlo y decir, ah, sí, me parece que hay que preguntarlo en forma empática, preguntarlo siempre. Y el término correcto, el término correcto es el que usa la persona para nombrarse. Bueno, entonces, cuando hablamos de afirmación de género, son todas las cosas que se pueden hacer para que la persona afirme la identidad de género. Entonces, ahí tenemos una, una dimensión social, que es cuando la persona lo valida con sus pares en la sociedad; una dimensión legal, que es cuando logra una identidad acorde a su género, que es, por ejemplo, el cambio de nombre y sexo registral, que en nuestro país está especificado por ley. Y después tenemos la afirmación sanitaria, que es lo que depende del sistema de salud. Entonces ahí tenemos tratamientos farmacológicos, intervenciones quirúrgicas y bueno, y también la atención a la salud mental. No lo puse, pero que también depende del sistema de salud. O sea, es acá donde nosotros vamos a entrar. Entonces, vamos a empezar con los tratamientos farmacológicos. Vamos a empezar los varones trans, la hormonización, y vamos a hablar de la valoración paraclínica previa. Fui directamente a esto porque quizás es lo que ustedes tengan más dudas, más dificultades, pero asistir a una persona trans ninguna, no implica, no requiere de ninguna dimensión de afirmación de género. Y eso se da solamente de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de la persona. Nosotros podemos asistir a una persona trans que no haya hecho la validación social, que no haya transitado eso y que solo lo comunica al equipo de salud, y así tenemos que tenerlo en cuenta, aunque aún no haya transitado hacia ahí. Puede no tener la validación legal, la dimensión legal. Quizás todavía no se cambió el sexo, no se cambió el nombre, y, y bueno, nosotros lo tenemos que saber, aunque lo tenemos que saber, lo tenemos que tener en cuenta, aunque aún no tenga el cambio en su cédula. Y eso es todo lo que hemos hablado tantas veces de cómo se nombran a las personas, de que cuando no sabemos es mejor nombrar por el apellido, preguntarle inmediatamente cómo quiere que se lo nombre. Y todo esto, todo este acompañamiento a estas personas, este, tiene mucho tiempo previo a la hormonización, de validación por el sistema de salud, de acompañamiento, de trabajo con las familias, de evaluar cómo se siente, de evaluar cuáles son sus deseos. No todas las personas se quieren hormonizar, no todas las personas se quieren operar y no todas las personas se quieren cambiar el nombre. Y eso tenemos que saberlo y tenemos que respetarlo y acompañar ese proceso. Así que hago la salvedad porque parece que persona trans, lo vemos así, es igual a tratamiento farmacológico. Y la verdad es que son, son bastante menos de lo que pensamos las personas que vienen a requerir la hormonización, y el tiempo previo de evaluación y acompañamiento es largo, ¿tá? Así que hago la salvedad para que tengamos claro eso. Bueno, el tratamiento de hormonización en los varones trans se hace con testosterona, ¿tá? Entonces, tenemos, estas son las drogas. El más común utilizado es la forma intramuscular, que es el antato de testosterona, que se hace de 250 miligramos una vez al mes, más o menos cada 28 días. Y si no, también la testosterona gel. Tenemos que saber que este otro tratamiento es mucho más caro, es más inaccesible, pero bueno, también este,
también se puede usar. En general, el más usado es el otro, porque además es más barato, es más accesible, tiene, este, es una vez al mes, pero bueno, en algunas situaciones podría optarse por el gel. Clara, perdón. Y acá tenemos que ser, ¿sí? Hay alguien que te está preguntando algo en el chat. Bien, gracias. Me preguntan, es decir, no requiere evaluación psicológica antes de hacer tratamiento farmacológico, pero sí sesiones con médicos, etcétera. Bueno, sí requiere. O sea, yo les dije que me iba a concentrar en esto, pero lo que sí es, lo que requiere es una evaluación de la salud mental. Muchas veces se requiere que esté un psicólogo. En general, hay tratamiento, hay acompañamiento por parte del equipo que atiende a estas personas, que incluye muchas veces un psicólogo, pero no es que necesiten un psicólogo todo el tiempo. Algunas veces los ven los psicólogos, pero sí lo que necesita es un médico que, que pueda hacer un seguimiento, que tenga la longitudinalidad, que esté formado, que sepa evaluar todo lo que tiene que ver con la salud mental. Tenemos que saber que el tratamiento, una cosa importante que no está en las diapositivas estas, pero que se las voy a decir, que el tratamiento farmacológico puede afirmar algunas características de las personas. Entonces, por ejemplo, la testosterona, muchas veces, no es que por usar testosterona se van a volver violentos, no, pero hay que evaluar el momento en el que están porque a veces induce algunas respuestas que pueden ser inadecuadas, entonces hay que evaluar la oportunidad. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. También es importante porque esta medicación es de venta libre, se está cortando. Es importante porque esta medicación es de venta libre, entonces eh, es bien importante hablar con ellos diciéndole que los tiempos, que por darse más testosterona no van a lograr los cambios antes, porque muchas veces lo que pasa es que en vez de dárselo cada 28 días, se lo dan cada 21 y algunas veces una vez por semana, porque tienen la avidez de rápidamente ver los cambios. Y ahí lo que sí aparece son los efectos secundarios, que ahora vamos a ver. El más claro es la policitemia vincular a testosterona, con todas las complicaciones que eso puede tener. Entonces, hay que dedicar tiempo a hablar con claridad. Es importante que la persona identifique a su equipo, a su médico, a su médica, y el psicólogo, muchas veces participa de la evaluación, aunque no vaya a recibir tratamiento farmacológico o aunque no vaya a operarse. La mirada a la salud mental es parte de la afirmación. Voy a ver que veo que tengo Clara, 5 mensajes. Clara, Sí, perdón, una consulta. sí, Estaba viendo las adelante. dosis de la hormonización y estas dosis son las que están indicadas en la guía de hormonización de personas trans, que Sí. entiendo que es la que se usa actualmente para hormonización, pero Sí. no es la guía que nos indicaron a nosotros en la bibliografía para la preparación de la prueba. Y en esa guía ¿Cuál que es es la? anterior, Sí, la decime. 2000, la 2014, si no me equivoco, si alguien la tiene por ahí a mano para ayudarme porque no la tengo a mano la guía, pero sé que las dosis no son exactamente las mismas, por las dudas, porque no estaría coincidiendo lo que se usa y lo que estamos viendo ahora con lo que está en la guía que nosotros tenemos sugerida como bibliografía para la prueba. Es la guía, es la guía que está del ministerio. Es que son las dos, si no ¿Qué me dos equivoco, del guías? ministerio, pero esta es la que tiene como todo, la que se usa ahora, que es esta que me parece que es la que estás usando para la presentación, es la que es solo de hormonización de personas trans. Sí, La que nos sugirieron a esa nosotros es la de atención a, ya sé, eh, sí. que es un año Eh, anterior, creo.
Se llama Salud y Bueno, Diversidad Sexual, la que tenemos nosotros. Esa. sí, sí, ya sé cuál es. Esta se descarga del ministerio, yo les diría que la lean. Bueno, lo que pasa es que yo no estoy en el tribunal y en eso no me voy a meter. Igual, esto no De creo hecho, que o sea, sea, esta última está mucho más clara, pero está por las dudas porque las dosis de la hormonización no coinciden. Son bueno, yo me similares voy a, en me algún voy a punto, pero comunicar no con el coinciden. tribunal. Está, está. También van habiendo varias. Yo creo que la de esa que dicen ustedes, puede ser que esa es de 2014 y esta 2016, ¿no? Sí, 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 Está. Bueno, está, pero en general no hay grandes. Está. Gracias por la aclaración. Me voy a comunicar con el tribunal, porque esto me parece importante. está. Bueno, Gracias. eh, entonces, la valoración para clínica previa requiere estas cosas. El hemograma es bien importante. El hemograma va a estar siempre presente porque la testosterona, el principal efecto que tiene es la policitemia, el aumento del hematocrito y de la hemoglobina. La glicemia, la creatininemia, el perfil lipídico, el funcional y enzimograma hepático, el LSH, FSH, la TSH, la testosterona total, el estrógeno, la prolactina y la colpocitología oncológica. O sea, esto es el Papa Nicolau, que por ahora es esto lo que hacemos. Quizás tengamos que avanzar al test de HPV, pero por ahora es lo que estamos haciendo. Mm. Y esto es la valoración previa al tratamiento, a la hormonización de varones trans. Claro, acá yo les puse unas capturas porque me parecieron que estaba tan clara la guía que esta es la guía que ustedes están diciendo, la del 2016. Entonces, los efectos que buscan las personas y el tiempo esperado, ¿no? Que buscan o que pueden aparecer. Entonces, ahí vemos el acné, que es un efecto que aparece con mucha frecuencia, muy frecuente, y aparece prácticamente de los primeros meses, ¿no? Con un efecto máximo a los 2 años. Tenemos el crecimiento del vello facial, que muchas veces es muy buscado, ¿no? La barba, eso aparece, empieza a aparecer, a modificarse en los primeros 6 meses y puede seguir aumentando. O sea, puede haber alopecia androgénica, que puede aparecer antes de los 12 meses, el aumento de la masa muscular y la fuerza. Todo empieza como en el primer año, pero eso, si es en forma sostenida, por ejemplo, hasta los 5 años puede haber cambios. La redistribución de la grasa corporal, todo lo que tiene que ver con los cambios que dan la idea, o sea, acordes con el género masculino que es el que buscan estas personas. El cese de las menstruaciones, eso es, eso es bien importante. Esto ocurre, muchas veces ocurre en segunda o tercera administración de testosterona. Y bueno, y luego es persistente. Eso es el efecto máximo que podemos lograr es que no reaparezca. Muchas veces hay dificultades porque a veces no quieren la medicación o hay alguna variabilidad y vuelven a menstruar y eso es un problema importante porque desde el punto de vista de la salud mental es una conexión muy fuerte con el género femenino y tenemos que saber que esas cosas pueden pasar, tenemos que poder acompañar, tenemos que tranquilizar a las personas de que el cese de las menstruaciones se va a lograr nuevamente. Y bueno, y a veces hay que hacer algún ajuste de dosis. ¿Ah? Estos son cosas más del manejo, pero saber, el lugar de ustedes es el de entender qué cosas pueden pasar para aclarar dudas, qué cosas no hacer, qué cosas recomendar de no hacer. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia de la testosterona es una cosa que hay que insistir, de los riesgos que puede haber, que a veces hay que hacerla, pero de forma supervisada. No es, bueno, si me volvió la menstruación, lo hago más. Bueno, hay que hacerlo, pero de forma supervisada, con evaluación. No es que la persona se autoadministre con mayor frecuencia.
¿tá? El aumento del clítoris, la atrofia vaginal y la profundización de la voz. Ese cambio que se logra con la testosterona es irreversible, aparece en el primer año y es muchas veces muy buscado y bueno, también en eso tenemos que asesorar de que el cambio en la voz va a ser un cambio que va a quedar, hay que dar tranquilidad en eso, pero demora muchas veces a lograr el máximo 2 años. Y acá también, bueno, qué cosas son las que tenemos que estar atentos, ¿no? Porque quizás ustedes se encuentren con una persona que ya está hormonizada y que van a hacer el seguimiento. Entonces, bueno, tenemos que saber que la policitemia es el efecto más frecuente, pero hay otras cosas como el aumento de peso, el acné, la alopecia andrógena, la que decíamos hoy, ¿no? La apnea del sueño, dependiendo de, de cuánto, de la característica de la persona, ¿no? En cuanto al probable aumento de los riesgos en presencia de factores de riesgo adicionales, bueno, hay que evaluar las enzimas hepáticas, la dislipemia, y, y bueno, el posible aumento de riesgo en presencia de factores de riesgo adicionales. Ahí hay que pensar en la desestabilización de ciertos trastornos psiquiátricos. Es importante tener eso en cuenta, que era lo que decíamos. Hay que tener un seguimiento cercano. Bueno, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes. Y bueno, sin aumento de riesgo, evidencia de riesgo no concluyente o no documentada, tenemos pérdida de densidad ósea, cáncer de mama, cáncer cervical, cáncer de ovario, cáncer de uterino. Son cosas que tenemos que ir evaluando. Este, y bueno, es parte del seguimiento, ¿verdad? Saber lo que tenemos que estar atentos. Entonces, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Tener en cuenta que puede aparecer infertilidad, los efectos cardiovasculares tromboembólicos, ¿tá? Muchas veces cambios en el deseo sexual, puede haber aumento de la libido, cambios genitales, alteraciones hepáticas, ¿tá? La policitemia, como decíamos, y bien. Y bueno, y en el seguimiento eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces a lo largo de todo el proceso va a empezar y seguramente se va a hormonizar toda la vida, bueno, tiene que tener un seguimiento clínico y paraclínico. Y en cuanto al hemograma, tenemos que ver cómo es el principal efecto que surge de la hormonización y puede traer consigo trastornos tromboembólicos. Tenemos que, en el caso de que el hematocrito sea mayor a 55%, o la hemoglobina mayor a 17, interrumpir o disminuir la frecuencia. ¿Tá? Eso se acuerda, se habla con la persona y se habla de los riesgos. ¿Tá? Entonces, esto es, es así. Por eso es importante el seguimiento. Más o menos es cada 3 meses. Después, la función hepática, pueden haber alteraciones y bueno, el riesgo es si aumenta más de 3 veces las transaminasas. Evaluar el perfil lipídico, funcionar el hemograma hepático, la creatininemia, si es diabético, la hemoglobina glicosilada, si no, simplemente con la glicemia. La testosterona total, que el objetivo va a ser que esté entre 300 y 700, ¿tá? Y, y se dosifica en la mitad del ciclo de administración. Si se indica, si recibe el primer día de cada mes, bueno, alrededor del 15 se dosifica la testosterona. También se dosifica el estradiol durante los 6 primeros meses hasta que se detengan las menstruaciones para lograr, para ver cómo está. Y el objetivo es que sea menor a 50. La prolactina, se hace una ecografía ginecológica cada 1 o 2 años. Y la mamografía, según las recomendaciones, para la población de riesgo promedio. Así que si la persona tiene, en este momento en el país, las personas está indicada la mamografía en mayores de 40 cada 1 año, en las personas de riesgo promedio, bueno, si estas personas, no hay diferencias con la población general, ¿tá?
Bueno, el PAP, según como les decía, las recomendaciones para la población general, en este momento lo que se hace es el test de HPV. Y la densitometría ósea solo en pacientes en que haya, haya extirpación de las gónadas o con factores de riesgo para la osteoporosis. ¿No? Si no, no tiene indicación de hacerlo en forma regular y de rutina. Bueno, ¿alguna duda que tengan de esto, que me quieran preguntar? Capaz que mejor que levanten que vayan a ver si los veo. Eugenia, A te mí me quedó veo. la duda de, ¿tenemos que hacerle el PAP o el test HPV? Bueno, en realidad es como la población general. El tema es que es posible que ustedes vayan a un servicio de atención a la diversidad y se tomen muestras de PAP porque no hay test de HPV, pero en realidad lo que se está haciendo es el test de HPV. O Ah, ok, sea, lo que está gracias. recomendado es igual a la población general. Lo dije porque en algunos lugares todavía no está implementado, o, aunque debería. Lo que quiero decir es que pueden encontrarse, es con la misma finalidad, pero que podrían encontrarse que en algún lugar todavía se pide PAP, pero lo que corresponde es hacer el test de HPV con la misma frecuencia que la población general. Dale, Federico, gracias. La forma de administrar la testosterona es intramuscular, ¿no? sí, hay dos formas, intramuscular cada 28 días o en gel en el antebrazo. Hay una medida para administrarse el gel diariamente. Gracias. Gabriela, No, yo solo quería comentar que en realidad aplica a la población general también, pero siempre en el seguimiento se hace la valoración de la dinámica vincular, si tiene una pareja, por ejemplo, o en el hogar, sobre todo al estar perfecto. hormonizado, cualquiera, o sea, si es fuera hombre y es hombre trans, está recibiendo testosterona por la impulsividad, etcétera, eh, la violencia, y las mujeres también por la labilidad afectiva. Pero eso es como Ay, parte del seguimiento, me parece importante. Y lo otro que siempre preguntamos es ideas de muerte, eh, lesiones autoinfligidas, intentos de autoeliminación, eso lo preguntamos siempre como parte del seguimiento. Más allá era para clínica, digo, pero sí, 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 es bien importante, como decía, las hormonas en ambos casos pueden aumentar o las hormonas por sí solas no, pero pueden haber características, como decía hoy, que tenemos que evaluar la oportunidad porque muchas veces sí hay un claro aumento de la impulsividad y, y importa que pueden aparecer conductas violentas eh, y a veces eh, lo que hemos visto es que hay como que tiene que ver con los patrones tradicionalmente asignados de conductas al género masculino. Entonces, hay actitudes o conductas como en busca de afirmar el género, muchas veces que tienen que ver con la violencia y con la forma de expresarse o de vincularse, que son muchas veces han sido, o sea, desde mucho tiempo han sido asignadas al género masculino y eso como una forma de social de afirmar el género y que tenemos que estar atentos porque en eso pues, también puede aparecer la violencia. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es como una forma de hacerse más varón si asumen conductas o violentas o formas de vincularse, de expresarse, de actuar que se atribuyen clásicamente al género masculino. ¿Alguien más tiene algo más para? Bueno, entonces, por supuesto que la valoración
día a día de estas personas es integral, incluye todo, ¿no? Es un tema muy, muy amplio y 2 horas no es suficiente para abordarlo todo, pero sí es importante saber que hay que hacer un seguimiento estrecho, que hay que tener, o sea, estas personas saben que la expectativa de vida de las personas trans es 35 años, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, está estudiado que el principal lugar de exclusión es la familia, el sistema educativo y el sistema de salud, o sea que tenemos mucho para hacer. Eh, y la familia, o sea que hay un trabajo muy importante con la familia, y eso es determinante. Hay personas que han logrado la aceptación familiar, la aceptación de su entorno, del sistema educativo, y esa no es la expectativa de vida. Entonces, tenemos mucho para hacer y hay mucho para trabajar con las personas, o sea, con las familias y con el entorno. Desgraciadamente, muchas veces cuando llegan a nosotros ya están excluidos de todos lados. Entonces, reconstruir ese vínculo es mucho más difícil. Por eso hay también un trabajo militante de todos los colectivos de naturalizar y de que esto se pueda llegar en tiempos mucho más oportunos. Entonces, este, no es raro que en algún momento tengan alguna consulta vinculada a un niño. Ustedes saben que hace muy poco hubo una situación relacionada con un niño en un centro deportivo. Entonces, con una niña, me parece que era con una niña, en un centro deportivo, y bueno, o sea, en esa situación la familia había transitado un proceso saludable de acompañamiento, pero eso no ocurre siempre. Entonces, muchas veces decimos, ay, qué horrible, niños hormonizados, no, bajemos todas las bajemos los decibeles con esto porque lo que tenemos que hacer es acompañar y no hacer, o sea, eso es todo mito. Si acá hay muchos mitos, pero uno de los mitos que hay es la hormonización en los niños, la hormonización en los adolescentes. Los adolescentes sí es cierto que se hormonizan, pero después de una larga evaluación y muy cercano a los 18 años. Niños operados, todo eso es mito, por favor. Lo que sí se hace es un acompañamiento y una validación de lo que le pasa. Muchas veces, siempre decimos, muchas veces solo el acompañamiento a la persona, por ejemplo, un niño trans, un varón trans, y a su familia, validarle que se corte el pelo, que use distinta ropa, eso cambia muchísimo y eso tenemos que saberlo. Disculpe, nuevamente le pido disculpas que me fui a la hormonización porque lo otro está, ustedes lo pueden leer, pero ya que lo trajo Gabriela, lo quiero destacar. El trabajo que tenemos que hacer, la organización, es un punto. No nos podemos equivocar acá, no podemos cometer iatrogenia, tenemos que estar muy, ser muy rigurosos en la evaluación y hacer un seguimiento estricto de acompañamiento, pero todo lo que tenemos para hacer antes es mucho más. Yo siempre cuento de una experiencia de un varón trans adolescente, bueno, padres profesionales, y 12 años, no, 13 años y ya había cambiado de liceo, era una niña y bueno, transitó con muy buenas calificaciones la escuela, al final ahí a los 12, 13 años no podía dormir, muchas dificultades, y bueno, los padres lo tomaron muy mal, eh, muy preocupados porque enseguida leyeron y muy preocupados porque no iba a poder cumplir con los sueños. Ella en ese momento quería ser bióloga y bueno, y no podría cumplir con los sueños y que se iba a morir a los 35 años. Entonces la entrevista fue: la posibilidad de que no se muera a los 35 años y que pueda brillar es de ustedes. En principio, primero ustedes, segundo ustedes y después también ustedes, de manera en que se pueda vincular en la sociedad. Y bueno, eso hace 10 años más o menos. Ahora ahora es un varón, este,
se hormonizó a los 17 años, nosotros lo vimos a los 12, se hormonizó a los 17 años, ahora tiene 22, está en una beca en Europa estudiando, o sea, tuvo otras posibilidades también, pero lo importante fue, y la persona que, cuando hablamos con los padres fue muy difícil, luego aceptaron, la persona que primero lo aceptó fue su abuela y su hermano, entonces, tener en cuenta esas cosas. Es un proceso largo, es muy desafiante, da muchas gratificaciones, y, y sobre todo mejora la calidad de vida de las personas que para ellos es todo, porque serán pocos, pero cuando le toca a uno, para ese es el 100%. Bueno, veo que hay más comentarios, a ver. Bueno, el screen de cáncer mama no se hace cuando tienen la mastectomía. Bueno, lo que dicen es que pueden quedar algunos restos de tejido mamario, entonces habría que hacerlo con la frecuencia, este, que siempre pueden haber algunos restos y que esos restos pueden tener tejido mamario. Entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta, claro, hacer una mamografía si tiene una mastectomía eh, es bastante dificultoso, pero sí tener en cuenta que puede quedar tejido mamario. Claro, acá me dice si la mastectomía no fue completa. Lo que dicen es eso, porque, bueno, a veces estas personas se embarazan, entonces, frente al embarazo aparece, los varones trans a veces es una opción y se embarazan y ahí aparece, se expresa el tejido mamario que quedó. Bueno, seguimos con esto. Veo que tienen otra clase, yo no sabía cuando me dijeron que no sabía que tenían esto, así que capaz que ahora es 8:52. Bueno, esto es el tratamiento de las mujeres trans, en el caso son los efectos y el tiempo esperado para las hormonas feminizantes, que esto está en la guía. Sí. Bueno, los riesgos asociados son la enfermedad tromboembólica, es muy importante, el aumento de las enzimas hepáticos, la hipertrigliceridemia, la enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, hiperprolactinemia, prolactinoma, y el cáncer de mama. Como vemos acá, esto es bien importante, tenemos que tener en cuenta la labilidad emocional, saber que las hormonas, este, que los estrógenos pueden producir aumento de la labilidad emocional, hay que indagar bien las ideas de muerte, este, bien, esto. También acá siempre recuerdo una mujer trans que decía, no puedo con la feminidad, porque se sentía con mucha labilidad emocional. Y bueno, el seguimiento es esto, ¿no? La función hepática, el hemograma, la creatinemia, y ionograma si recibe espironolactona. Esta población puede recibir, la indicación es ciproterona o espironolactona más los estrógenos. Y una cosa que hay que tener en cuenta acá es que con la medicación es que las mujeres que reciben eh, los estrógenos y la ciproterona en Uruguay viene de 50 miligramos, la indicación sería de 25, pero y no se puede fraccionar, entonces a veces se da días alternos y a veces lo que ocurre es que eh, también tenemos que saber que estas personas tienen elecciones y las quieren mantener muchas veces. Y bueno, esas dosis altas de ciproterona de 50 hacen que
no sea, bueno, que no haya erecciones. Y bueno, esto lo tenemos que informar porque a veces ocurre y algunos también trabajan muchas veces, estas personas, la opción que tienen laboral es el trabajo sexual, las mujeres trans, la erección es muy preciada, entonces el uso de ciproterona en dosis altas eh, hace que justamente no tengan erecciones y eso tenemos que informar. A veces eso hay que regularlo un poco. Otra cosa que pasa, que muchas veces van a ver ustedes, es que, a ver si encuentro acá lo que teníamos, la indicación es esta, ¿no? El valerato de estradiol, 2 miligramos día. Eh, y con acetato de ciproterona o con espironolactona, con uno de los dos, ¿está? Como antiandrógeno. La vía de El valerato de administración de estradiol, estos, la valerato de estradiol es oral, es oral. No, lo que les quiero decir es que muchas veces van a ver personas que toman dosis altas de anticonceptivo, o sea, 3 pastillas anticonceptivo por día, y muchas veces hay médicos que le indican, porque también tenemos que saber que a veces esta medicación no está autorizada, o sea, debería, todo debería, pero en algunos lugares van a encontrar que hay barreras de acceso. Entonces, el valerato de estradiol es el que está indicado. Muchas veces lo sustituyen por anticonceptivos. Esto es, esto no debe hacerse porque aumenta mucho el riesgo trombótico de los estrógenos, los anticonceptivos. Así que eso es bien importante, lo tenemos que tener en cuenta. Como decíamos hoy, ojo con, si volvemos a la masculinizante, a la testosterona, ojo con las dosis, ojo con los efectos adversos, y en este caso hablar muy bien porque esta gente que ha sido totalmente, muchas veces postergada, se ha arreglado por las de ellos. Entonces, o sea, así como se ponen aceite de avión o silicona industrial para cambiar su cuerpo, no se asustan con nada, no son temerosos. Entonces hay que detenerse, informar bien, ¿no? No es lo mismo que te tomes 3 comprimidos de anticonceptivos por día a que te tomes. Existen estos riesgos, o sea. Y bueno, cuando ellos encuentran un acompañamiento serio, comprometido, adhieren, y adhieren mucho, pero viven en una perturbación constante entre lo que quieren ser, lo que quieren expresar, cómo se sienten, la labilidad emocional. Entonces, es bien importante acompañar desde la cercanía. Bueno, esos son las médicas. Y bueno, lo principal que tenemos en cuenta es esto, ¿no? La depresión, la labilidad emocional es, es bien importante. Y bueno, los cambios genitales, lo que le decía de la erección, es bien importante hablarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, estas son lo que tenemos que ir evaluando. Lo mismo, es muy parecido a la hormonización masculinizante, y esos son los valores que tenemos que buscar. Ahí veíamos la testosterona, el estradiol y la prolactina. Este, ¿Cuáles son a lo que tenemos que aspirar? Bueno, tenía 2 historias, pero no sé, ¿no? ¿De qué es la clase que tienen a las... De ACB. Mm, ¿con quién es? Javier, creo que se llama el profe, de médica, clínica médica. Porque a mí me dijeron que los jueves no, la verdad que la puse porque no Esta sabía en realidad es una clase que se había cancelado, que- entonces la pusieron para hoy. Bien. ¿Puedo compartir con ustedes las historias y las preguntas de múltiple opción? No sé, como quieran. Sí, sí, porque Sí, así igual después las leemos y practicamos. ¿Se lo paso al delegado o como quieran hacer? ¿Lo puedes pasar por acá? Son, son- capaz que sí. Por el chat, capaz. Mm.
En realidad son como dos presentaciones. Eh, Si querés, Clara, pasámelas y yo se las paso. bien, bárbaro. Te las Me paso las mandás por entonces. mensaje. Mándamenlas por WhatsApp y yo se las paso a los chiquilines ahora. Bueno, ¿Está? Gracias. porque ya son las 9 y no entran tarde. Gracias, chau. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias a Gracias. ustedes. Si quieren volver a discutir cosas o tienen más dudas, estoy a las órdenes y que el delegado se comunique con nosotros y yo no tengo problema. Y bueno, nada, o sea, esto de tema es mucho más grande, pero me parecía importante la hormonización y lo de tener bien claro, porque ahí hay mucho, es capaz que lo que más dudas genera. Entonces, por eso. Así que ahora les mando, son dos viñetas con preguntas múltiple opción. La idea era hacerlo interactivo, pero si no se puede, lo hacemos de esta manera, ¿está? Y quedo a las órdenes. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias.